Bienvenidos a las jornadas multidisciplinares de la Asociación Una Policía para el Siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también está Rui, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo. Gracias por tu esfuerzo, compañero. Te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta séptima jornada dedicada a los profesionales de riesgo ante el COVID. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes, Iván. Encantado como siempre. Mira, como bien has dicho, otra conferencia más, la número 7, donde tendremos testimonios en primera persona de profesionales de riesgo que están luchando contra esta pandemia del COVID-19. Fíjate si es importante lo último que he dicho, que gracias a ellos muchas personas se han salvado, ya sea por prevención o por intervención. Y aunque algunos de nuestros ponentes han perdido a compañeros durante esta lucha, siguen luchando con vocación y servicio para salvar vidas, aún exponiendo su propia salud a la de los demás, sin medios y sin descansar en muchas ocasiones. Con nosotros hoy tendremos a Martina Leis Paez, que es enfermera extrahospitalaria del SAMU de la Comunidad Valenciana y actualmente trabajando en indicativo Alfa 8 del SAMU de Paterna. Es máster en cuidados de enfermería en urgencias y emergencias e instructora SVB y DESA. Hola Martina, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. Encantada de estar con vosotros esta tarde. Igualmente, Martina. También tendremos a Salvador Olmos Álvaro, policía en Berkeley, California, y a José Antonio Domingo García, que es compañero de policía local en Puente Vallecas. Ellos dos nos hablarán referido al ámbito policial, uno en el estado de Berkeley, California, y otro en Madrid. ¿Qué tal, Salvador? Buenas, José Antonio, ¿cómo estamos? Hola a todos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Hola a todos, muchas gracias y gracias por estar aquí. Nada, ustedes, como siempre. También tendremos a Jorge González Cartagena, que es sargento de bomberos del Ayuntamiento de Madrid en el Parque 9, base NRBQ. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos por ahí? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme. Gracias, Jorge. Y también para finalizar tendremos a Alicia Gilaber Villamón, que es psicóloga de emergencia y miembro del grupo Psicología Policial del Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. Hola, Alicia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantada de estar aquí. Hola, Alicia. Pues mira, Iván, como ves, 5 compañeros de profesionales de riesgo que están en primera línea, ¿vale? Y que nos van a hablar sobre sus impresiones, vivencias ante el COVID-19. Iván, y antes de dar paso a la primera ponencia, desde una policía para el siglo XXI, queremos hacer un homenaje a todos los compañeros y compañeras, policías sanitarios, bomberos, psicólogos, etcétera, así como también a todas las personas que han perdido sus vidas en esta pandemia. Que sepáis que los que seguimos en pie no dejaremos de luchar para salvar vidas. Así que hagamos un minuto de silencio por todas estas víctimas.
Pues nada, que tengan todos nuestros recuerdos y lo dicho, seguiremos luchando por salvar muchísimas vidas. Iván, la conferencia de esta tarde, la ponencia, la vamos a hacer una mesa, como si fuera una mesa redonda, con preguntas para todos los compañeros, para que así cada uno interesa también a todas las personas que nos vean, pues que sepan las diferentes impresiones y diferentes vivencias que tienen los compañeros que están en primera línea ante el COVID. La primera pregunta que os quiero hacer a todos es ¿cómo es el día a día de cada uno de ustedes ante el COVID-19? Martina. Sí, la situación de pandemia, la situación de COVID-19 que hoy nos atañe, la verdad es que ha modificado de cierta manera nuestro día a día. Realmente la dinámica es muy similar, pero sí que hemos tenido que extremar la limpieza y el control de material específico del COVID. Es por todo sabido de que ha habido unas dificultades muy importantes en el reparto y en el poder tener acceso a material de protección individual adecuado, y es por ello que se han intensificado nuestros contajes, nuestros inventarios. Hacemos, además de la revisión diaria que anteriormente comentaba, pues hacemos un cómputo o inventario semanal inexcusable de absolutamente todas las mascarillas, todos los monos, todas las batas, absolutamente todo. También intentamos adecuar las tallas, asegurarnos de que el material que reutilizamos está correctamente limpio, desinfectado y demás. Y luego sí que, sobre todo durante las primeras semanas, tuvimos un boom de esa necesidad, de esa avidez por estudiar, por comprobar la información que nos llegaba en cuanto a tratamientos, protocolos, actuaciones. Y la verdad es que sí que permanece en el ambiente pues esa necesidad de estar actualizados y de estar estudiando constantemente. Salvador, José Antonio, en vuestro ámbito policial, ¿cómo es el día a día? Salvador, por ejemplo, tú que estás en California. Bueno, pues sí, la verdad que sí que ha variado bastante, sobre todo pues lo primero que hacemos cada día al llegar al trabajo es un briefing, por supuesto, pero ahora lo que hacemos al principio es tomarnos la temperatura directamente. El sargento, antes de entrar en las instalaciones, ya nos toma la temperatura directamente y luego ya pues vamos al cuarto donde tenemos todo el material y digamos que adquirimos todo el material que vamos a necesitar para el día, pues bien mascarillas, guantes, equipo para desinfectar los coches y todo eso. Y la verdad que al principio, sobre todo, también teníamos mucha falta de material, no había para todos, porque claro, imagínate, es un país... Bueno, California tiene 50 millones de habitantes, que parece un sitio pequeño, pero prácticamente es como España, ¿eh? Entonces, pues claro, todas las agencias de todo, pues claro, paramédicos, médicos, bomberos, policías, todos iban a la caza del material, ¿no? Entonces fue la verdad que muy, muy difícil al principio, pero bueno. Al final los departamentos de policía luchan porque tengas el material adecuado y pues ha ido bastante bien. Y luego pues han cambiado los protocolos, pues eso, básicamente a diario van cambiando, entonces te tienes que actualizar constantemente y el briefing es lo que utilizamos es para eso, pues las normas del día, cómo cambian las actuaciones de un día para otro, incluso el traslado de detenidos. Antes, por ejemplo, podías hacer traslado de detenidos con cualquier coche, ahora solo utilizamos 2 coches para todo el departamento y esos coches pues tienen que estar, después de cada traslado de detenidos, pues por supuesto tienen que estar impecables y limpios. Así que, bueno, es mucho trabajo, pero está claro que merece la pena todo el esfuerzo que se haga para evitar pues, los contagios y que los compañeros pues, puedan estar en perfectas condiciones de salud para poder prestar el trabajo, por supuesto. José Antonio, en Madrid, ¿cómo va el ámbito policial? Bueno, parece que ahora va mejorando un poquito, ¿no? Digámoslo así. Al principio era un poco de caos porque todos los medios de protección y todo nos lo teníamos que comprar nosotros. No nos dieron casi ningún tipo de medios de protección. Mascarillas, guantes, era a través de donaciones o compras privadas. Ahora ya, gracias a Dios, ya los vamos teniendo y nos lo van dando los pases de lista. Pero vamos, más o menos como ha dicho el compañero, primero hacemos un briefing, se hace de forma estanco, es decir, se ha partido el turno en 3 para que no vayamos todos a la vez, para que se mantenga la distancia de seguridad. Ahí nos informan un poquito de cuál es el estado, cómo llevan el día o qué intervenciones ha habido a lo largo de la mañana. Y de ahí luego ya pues a coger los coches, limpiarlos primero nosotros, es decir, tenemos que desinfectarlos al iniciar el servicio
Y luego, pues nada, pues continuar con el servicio como podemos, porque claro, como nos van cambiando la normativa de un día para otro, pues como más bien podemos. Jorge, en el ámbito de los bomberos, ¿cómo es el día a día? Bueno, pues nosotros un poquito también, como han introducido los compañeros, pues evidentemente desde el principio se produjeron cambios en nuestro funcionamiento, en nuestro día a día. Como sabéis, la jornada de bomberos son de 24 horas, con lo cual tenemos que introducir y hemos introducido tanto cambios en muchas metodologías de intervención y también cambios en nuestra convivencia diaria, ¿no? Cómo convivir durante 24 horas en el parque, intentando que en caso de que alguien esté contagiado y no lo sepa, evidentemente, y esté entre nosotros, pues no se lo contagie a todo el turno. Al final, en este parque somos 20 y tantos compañeros, hacemos bastante convivencia, en el camión nos montamos de 9 en 9, las bombas vamos 9 montados, con lo cual tenemos que introducir las mascarillas dentro de los camiones cuando hacemos los desplazamientos, y hay muchas cosas de ese tipo, de esos pequeños detalles que a todos en el día a día nos ha obligado a cambiar rápidamente. Lo cierto es que, bueno, teníamos más o menos un acopio de EPIs, pero bueno, todo tiene su parte buena y la parte mala es que enseguida tuvimos que hacer un racionamiento de esos EPIs, que la gente estaba acostumbrados a utilizarlo sin pensar en que se podían acabar, y aunque sí teníamos nuestras mascarillas, teníamos trajes y teníamos algún acopio, ya os digo que enseguida tuvimos que racionarlo y que indicar enseguida a todos los compañeros, por favor, que hicieran un uso muy cuidado de todo el material, que solo utilizaran el imprescindible, aquello que es reutilizable, como ha dicho la compañera, pues hacer una limpieza efectiva. Cada vez que venimos de una salida tenemos que limpiar los vehículos y demás. En fin, pues introducir todas estas cosas del día a día que el COVID nos ha obligado a rápidamente introducir en el día a día del parque. Muy complicado, Jorge, se ve que es muy complicado. Alicia, en la psicología, en el ámbito tuyo de emergencia, ¿cómo se está viviendo? Con estrés, porque de repente nos ha cambiado la forma de atender, no podemos tener mucho contacto físico, por no decir casi que ninguno. De repente tenemos que atender en crisis vitales una detrás de otra, periodos largos de tiempo. Al final también pues, los compañeros y las compañeras, aunque no queramos, van cayendo. Intentas hacer un debriefing o un defusing con ellos y la complejidad de los turnos, la familia y sobre todo ha sido la forma en la que se ha tenido que atender. Ahora el trabajo se trabaja con mayor incertidumbre porque, claro, nosotros también dentro de la psicología tenemos familia y tampoco queremos ser un cuerpo más para el COVID. Tenemos que estar constantemente regulando emociones que son extremas y muy negativas de las personas, y el espacio que nosotros, al estar más o menos a partir de las 4 horas, sí que hacíamos grandes descansos en los turnos, se han tenido que ir reduciendo. De repente se ha necesitado mucho personal psicólogo y las personas también psicólogos nos tenemos que buscar la vida por otro lado, por eso las consultas y demás. Como veo y estoy oyendo en vuestros testimonios, la palabra clave, digamos, una de las claves es la adaptación. Tenemos que estar adaptando protocolos, adaptando a temas preventivos, a temas de tácticos, temas de emergencias y hay que estar a la vanguardia. Martina, episodios de estrés y de miedo. Bueno, a mí cuando me preguntan sobre si tengo miedo a la hora de trabajar o si he pasado alguna situación de estrés, yo siempre contesto lo mismo, todos los días desde el primero que fuimos conscientes realmente de a lo que nos enfrentábamos. Al principio sí que es cierto que íbamos más presionados, pues porque teníamos una serie de material que se terminó muy pronto, como comentaban algunos de los compañeros anteriormente, y que hasta que nos repusieron y hasta que nos dieron los procedimientos adecuados en cada situación de cómo utilizarlos, pues teníamos que ir un poquito adivinando si me voy a encontrar, si esto es un posible, si lo reutilizo, no lo reutilizo, y eso nos genera mucho estrés.
porque además de la incertidumbre, del no saber lo que nos vamos a encontrar, estamos acostumbrados a que nos pasen un aviso y no sepamos exactamente lo que nos vamos a encontrar. Pero claro, estamos acostumbrados con los medios adecuados y los procedimientos que todos dominamos y controlamos. No en esta situación de falta de material de protección y falta de entrenamiento para trabajar en situaciones muy críticas con mano sucia, mano limpia, limpio, espacio contaminado. Entonces, sí que esa tensión al principio era mayor, nos vamos, pues como ya introducías tú, adaptando, pero sí que vivimos cada intervención con más tensión de lo que vivíamos antes de esta pandemia. Salvador, José Antonio, muy complicado la situación. Yo sé que los episodios de estrés y de miedo por temor al contagio son grandes, pero en el ámbito policial, por ejemplo, cuando se trata de identificar y cachear a gente en la calle es muy complicado. Más cuando hay que proceder a la detención de alguien, como hemos visto en algún telediario, que escupían o amenazaban a los compañeros con contagiarlos por COVID-19. ¿Cómo habéis vivido esto? ¿Qué pensáis al respecto? Exacto, pues como dices tú, sí que está un poco más complicada la cosa y más que miedo es un poco de respeto y lo que te da cosa es coger el bicho, ¿no? Y llevarlo a casa a tu familia, pero es eso, pues por la naturaleza de nuestro trabajo, sabes que muchas veces no puedes guardar la distancia, te toca lo que te toca, pues identificar a personas, te toca detener y pues eso, intentar al menos tener los medios adecuados, unas buenas mascarillas, unos buenos guantes y luego unos buenos hábitos higiénicos para poder evitar al máximo estos problemas. Y luego, por ejemplo, el problema que tenemos aquí en Berkeley también es que hay muchísimos vagabundos. Hay cientos y cientos y cientos de vagabundos. Entonces es una población muy problemática también, pues por uso de drogas, alcohol, problemas mentales. Entonces es un tipo de población que da muchísimo trabajo y tienes que estar muy involucrado con ellos. Entonces, pues el riesgo de contagio también es muy alto, pero bueno, sabes que es lo que hay, es tu trabajo y, pues como he dicho antes, intentar mantener unas buenas medidas higiénicas y utilizar los productos de protección adecuados y a tirar para adelante. José Antonio. Pues mira, aquí en Puente de Vallecas, más que estrés, digamos que ha habido miedo al principio por las gran situaciones. Para que te des cuenta, en Puente de Vallecas ha sido una de las zonas de Madrid donde más ha pegado esta enfermedad porque hay un nivel demasiado de personas acumuladas, es decir, están viviendo en pisos muy pequeños muchísimas personas. Entonces, a la hora de actuar, al principio sí que había miedo porque el nivel de riesgo de contagio y el nivel de bajas era muy alto, era bastante alto entre los compañeros. Y luego, aunque, claro, como no tenías medidas de seguridad, ibas muchas veces a ciegas, en el sentido de que, claro, tú tienes que cachear, porque hay un nivel de drogas, además ahora se ha disparado en Puente de Vallecas, armas de dominicanos, todo esto, claro, tú sigues teniéndolo en la calle, la gente piensa que eso no existe y sigue existiendo. Entonces, claro, tener que cachear, tener que sacar eso de la calle sin medios de protección al principio era muy complicado. Era muy complicado y sí que había miedo. Ahora ya digamos que estamos más en fase de estrés, porque ya esto está cambiando, pero sí que lo ha habido. Jorge, el tema en el ámbito de bomberos, estrés y el miedo van de la mano, no van de la mano, por temor sobre todo al contagio. Sí, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, Jorge, adelante. Bueno, pues claro que tenemos miedo. Hemos tenido siempre y siempre lo tendremos porque al final yo creo que el miedo es protección, el miedo es cuidado, el miedo es prevención y lo único que no puede provocar el miedo es espantada, pero todos los servicios de emergencia y todo el mundo que trabaja exponiendo su vida o viendo cómo la gente lo expone, pues al final tiene que tener esa palabra que se llama el miedo, ¿no? Pues claro que sí, es lo que nos hace protegernos, ¿no? No nos gustan tener compañeros que no tienen miedo. El que no tiene miedo está arriesgando y casi siempre falla, además, porque se equivoca. Con lo cual, pues esta situación, además de miedo biológico, ¿no? Que no lo sientes, que no lo ves, que no lo eres capaz de percibir,
que no sabes quién lo tiene, que no sabes quién no lo tiene, que no sabes qué compañero, que además luego llama a la guardia siguiente y dice que está de baja porque tiene fiebre y es positivo, y todos hemos estado con él conviviendo y montando, genera pues más miedo, genera este estrés que habéis comentado. Entonces es verdad que se vuelve un círculo vicioso luego la llegada a casa, ¿no? El miedo de no contagiar a los demás. Claro que sí, y yo creo que hay que tener miedo. Lo que hay que hacer es no perdérselo. Cuando la gente le pierda el miedo a este tipo de cosas, pero no en el uso malo de la palabra, ¿no? No en el uso de que el que tiene miedo es un cobarde y no hace, sino en el otro, en el de que miedo es el valiente al final que se supera ese miedo, ¿no? Que es capaz de hacer las cosas sabiendo que está arriesgando y que está en peligro, pero bueno, yo supongo que todos los que estamos aquí y mucha gente de la que nos ve, pues comparte este sentimiento que ha de existir. Pues claro que hemos tenido miedo y lo tenemos y lo tendremos a que vuelva a pasar. Sí, sí, claro que sí. Pues Jorge, esto es importantísimo, sobre todo el testimonio de ustedes, para que la gente vea que el policía, el bombero, el sanitario, todos tenemos miedo. O sea, que no somos superhéroes, que sí, que resolvemos problemas, somos profesionales, salvamos vidas, pero detrás de ese uniforme, de esa capa de protección, de ese mono de trabajo, somos personas al fin y al cabo y también sufrimos y vamos, con el COVID-19 lo que has dicho tú, que es un poco más que un enemigo invisible, no lo vemos y cualquiera nos puede tocar. ¿Qué te parece esto al respecto, Alicia? Tú que eres psicóloga de emergencia, el tema del estrés y el miedo. Bien, para poder entender todos estos testimonios, primero hay que entender dos cosas dentro de una emergencia, qué es una crisis y cuáles son las fases de la emergencia. Una crisis es algo imprevisto, en el cual la persona no puede hacerle frente con los recursos que conoce, además desestabiliza emocionalmente. Es necesario el apoyo familiar y social y muchas veces falla, como ha sido ahora. Y luego aparte sobrepasa toda la capacidad de respuesta. También es cierto que hay que entender que la crisis es temporal. Ese es el concepto clave. Y con ese concepto sí que quiero hablar de las fases de una situación grave, que son tres: la fase de impacto, la fase de reacción y la fase de reorientación, para darle ese sentido a lo que se habla del estrés y el miedo. La fase de impacto es esa primera fase que cuando la persona o los profesionales tienen esa noticia, es esa gran necesidad o ganas de huir, donde hay una gran activación motora y mental. Es decir, de repente vemos a profesionales que están muy activados, que hablan muy rápido, que piensan muy rápido. También encontramos en esta fase que muchas veces, como el profesional también puede estar afectado, como lo que estamos viendo aquí, tiene un pensamiento muy embotado, olvida con facilidad. Y esta es la primera fase donde siempre se van a encontrar cualquier tipo de emoción que es negativo, desagradable, como puede ser el miedo, también puede ser la ira o la apatía. Una vez pasa esta fase, que es la que suele durar máximo días, no más, pasamos a la fase de reacción. Dentro de la fase de reacción, que aquí sí que puede llegar a convertirse en algún tipo de patología, encontramos el miedo a regresar a los lugares, el miedo a salir a la calle, encontramos la ansiedad, que ya empezamos a ver en el personal profesional, algunos problemas físicos. Ahora mismo también ya estamos viendo profesionales que empiezan a tener dolores de cabeza constantes, dolores en el cuerpo que son difusos, de la espalda. Encontramos profesionales que empiezan a tener sintomatología depresiva. Yo, dentro de todo lo que estoy hablando, sería algo normal de la reacción. También encontramos profesionales en esta fase de reacción en la cual se sienten culpables, culpa que a veces es irracional, hay mucho autorreproche, hay un odio, suele haber odio. Y sobre todo, lo más característico es que empiezan a notar que el mundo es imprevisible e incontrolable. La sensación de imprevisibilidad es muy grande y sobre todo de incontrolabilidad. Nosotros en estado normal vamos caminando por la calle y no vamos a pensar que nos va a atropellar un coche, no vamos a pensar que nos va a caer una maceta de algún balcón. Pensamos que controlamos, que es una sensación. Algo positivo, como estos son las tres fases normales, la última es la de reorientación. Normalmente todo el estrés, el cual la OMS ya decía en su día que iba a ser una pandemia mundial, porque el mundo iba muy acelerado y esto ha hecho que desaceleremos. A partir de los 6 meses más o menos, cuando la persona profesional sí que tiene una reacción totalmente normal, empieza a darle un sentido a todo lo que está viviendo, empieza a estructurar todo el COVID y toda la situación que ha vivido de manera racional, ya no tanto con la emoción, con el impulso, con el llanto, con la tristeza.
recuerda sin ese estrés, puede hablar de la situación y luego aparte también es muy importante que empiece a tener más interés por la vida y sobre todo por el futuro. Esa es una manera de afrontar los profesionales totalmente la normalidad. ¿En qué momento estamos? Pues ahora seguramente estamos en la fase de reacción. Entendido, Alicia, muchísimas gracias. Martina, ¿has sufrido la pérdida de algún compañero familiar o has visto personas que se morían por contraer el coronavirus? Lamentablemente sí. Los profesionales sanitarios estamos relativamente acostumbrados a que se nos muera la gente, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que precisamente hace un mes perdimos a 2 compañeros, un médico y un técnico en emergencias sanitarias. Los perdimos el mismo día, con una diferencia de 2 horas, y fue un antes y un después en la vivencia de toda esta aventura que es el COVID-19. Realmente, de alguna manera, pudimos despedirnos, que creo que eso es importante, y igual luego lo matiza Alicia como experta. Tuvimos la suerte de poder homenajearlos yendo a la puerta de los hospitales en los que pues, fallecieron finalmente, y junto a compañeros de la policía y compañeros de los bomberos pudimos homenajearlos con unas palabras, con unos aplausos, con nuestras sirenas y luces, y luego hicimos un convoy entre un hospital y otro, y esa sensación de rabia, de dolor, de pena absoluta por las circunstancias en las que la familia no se había podido despedir ni cogerle la mano, por la que los amigos ni siquiera podían haberle acompañado con su voz, una llamada. Por lo menos nosotros pudimos de alguna manera hacerlo con nuestras luces y nuestras sirenas. Y eso se juntó además con que dieron las 8 de la tarde y la gente estaba aplaudiendo desde los balcones. Y de verdad que llevo 12 años como enfermera extrahospitalaria y os puedo decir que es el momento más intenso, más duro y más difícilmente descriptible de todo lo que he vivido y con todo lo que implica las asistencias y las situaciones del día a día que vivimos en extrahospitalaria en este caso. Muy tremenda la situación esa. Yo que he estado también yendo a las 8 de la noche a aplaudir a los compañeros en el hospital, que son los primeros que están en línea con el COVID. Yo lo defino, como bien lo has dicho tú, y también con la palabra tremendo. O sea, es muy tremendo, impacta y no sabes ni qué decir sino aplaudir. Salvador, José Antonio, ustedes, yo sé que José Antonio en Madrid, varios compañeros han fallecido y que ahora ha habido momentos muy, muy complicados. Salvador, en California me imagino que también, ¿verdad? Sí, también. Yo afortunadamente no he conocido ningún caso así muy, muy cercano. Sí, en España pues tengo, no familiares, pero amigos directos pues, que han sufrido la pérdida de familiares. Y aquí en Estados Unidos no conozco muy bien los números, las cifras, pero sí que en California, como os he dicho, son unos 50 millones de habitantes y me parece que a día de hoy hay unos 70.000 casos y unas 3.000 muertes, lo cual no es muy, muy exagerado. Yo creo que aquí hasta cierto punto se hicieron bien las cosas de empezar pues a estar la gente en casa, a cerrar comercios y tal. Sí que, por ejemplo, una policía cercana de aquí es Santa Rosa, está a unos 60-70 kilómetros. Sí que uno de los detectives sí que murió, luego tuvieron 12 casos más contagiados en el cuerpo y a raíz de eso sí que otros policías empezaron a cambiar el horario. Entonces ahora, por ejemplo, nosotros en Berkeley solo estamos trabajando el 50% del personal. Trabajamos durante 2 semanas. Son más horas, hay menos gente, hay muchas llamadas de servicio, es un poco más estresante, pero de esa manera digamos que cada mes hemos tenido 2 semanas de cuarentena. Estás en casa y estás pues un poco menos expuesto a lo que es esta situación y pues se evita que se pueda extender toda la enfermedad entre el cuerpo. Y de hecho a día de hoy nosotros en Berkeley no hemos tenido ningún contagiado. En el cuerpo de bomberos sí que hubo uno, está ahora totalmente recuperado, pero eso ha sido todo por ahora. Los casos no han sido muy altos, gracias a Dios. Antonio, en Madrid, tremendo lo que está pasando en la capital. Pues sí, demasiado tremendo. Yo no quiero hablar de números, quiero hablar de personas. Es una barbaridad, ¿qué te voy a decir? Es una barbaridad.
lo que está pasando aquí. Están cayendo demasiados compañeros. Hay muchísimos infectados y ya llevamos un número muy alto de compañeros, pero vamos, quiero contar 2 casos porque han sido 2 casos que a mí me han marcado, ¿vale? Para que realmente los compañeros vean la realidad de esto. Uno fue nada más empezar la primera semana del estado de alarma, un compañero nos llamó diciendo que su padre, que había sido compañero, estaba muy grave en casa, que hacía 3 horas que había llamado al servicio de urgencia, que no iban porque no había medios y que le ayudásemos a llevarlo al hospital. Lo llevamos al hospital y falleció en la misma puerta de urgencias del hospital. Ver a los 2 hermanos, los 2 compañeros en el suelo, fue tremendo. Eso fue tremendamente tremendo. Y hace muy poco, otro compañero en un funeral, fuimos al funeral de su mujer, falleció la mujer porque lo cogió, no se sabe muy bien, pero vamos, ver la estampa del compañero cogido de su hija de 10 años, llorar, culpándose de que él se lo había contagiado a ella, fue también muy duro. Es decir, no solo nos tenemos que quedar en los compañeros, sino lo que sufren los compañeros con familiares. Tremendo, José, tremendo el testimonio. Jorge, bombero, ¿habéis sufrido alguna pérdida durante el tema del COVID? Pues no hemos tenido ninguna pérdida durante todo este episodio. Hemos tenido infectados, hemos tenido compañeros graves, seguimos teniendo compañeros que están pasando la enfermedad en este momento y que están infectados, pero no hemos tenido ninguna pérdida dentro del cuerpo de bomberos. Alicia, ¿cómo ves la pérdida de un compañero, el tema del duelo, familiares y demás? Alicia. Bien. A ver, el duelo va a ser una de las situaciones más comunes que vivirán los profesionales, igual que las familias en esta época. Hay que recordar que el duelo es normal y necesario, es la manera en que nuestro corazón roto sana, pasar por esa rabia, por esa ira, por esa negación, hasta que finalmente se va superando la pérdida. Es súper importante. Sí que es verdad que mientras esto va ocurriendo, la forma de afrontarlo depende de la persona, ¿vale? Podemos encontrar afrontamientos que son más o menos normalizados y otros que ya nos van a decir que tenemos una reacción traumática, una persona que está bastante afectada, muy afectada por la pérdida. Por ejemplo, los primeros días y las primeras semanas es normal que las personas pues se noten que esto es irreal, que hay una dificultad para entender, que se busquen porqués, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué esto? A veces también las personas tienen como una pequeña anestesia emocional, es decir, les cuesta sentir, y la frase más común es de solo sé que no siento nada, ¿no? Y también es algo normal que con el tiempo va pasando. Puede haber también ansiedad para recordar, y estoy diciendo que todo esto es normal. Luego también hay personas que hacen acciones para reparar o hablan mucho, cuentan mucho para darle un sentido, porque cuando nosotros hablamos, por eso los psicólogos somos tan pesados a la hora de decir cuéntame, porque cuando hablamos no solamente yo recibo como profesional, si tú como persona afectada estás escuchándote y ahí estás haciendo ya unos criterios en tu cabeza, en tu recuerdo, en tu pensamiento del evento. Hay otras personas que también es normal que tienen actitudes defensivas, empiezan a estar como de mal humor, malas contestaciones, es algo normal, también tiene que ser transitorio. Y hay muchas personas que buscan apoyo social. Todo esto dentro de lo que de lo que sería el duelo, igual que el despedirse, que es muy necesario hacer esa despedida, sería normal. Pero ¿qué pasaría cuando ya estamos hablando de esa reacción traumática de la persona a la cual sí que habría que hacer una intervención? Pues mirad, eso tiene que ser más o menos a partir de 4 o 6 semanas, porque ya he dicho que es en función de la persona. Cuando hay unos cambios en el comportamiento muy importantes, pasado ese tiempo, la persona sigue a la defensiva, la persona no puede hablar de la situación, la persona evita. La persona también reacciona con mucho miedo o temor ante estímulos muy pequeñitos, como que están muy asustadizos, como que su reacción es extrema. Hay poca tolerancia al estrés. Ahora, en esta época que estamos viviendo, el estrés está ahí y va a seguir estando, hay que adaptarlo, que me gustaría luego hablar también un poco de eso.
de repente la persona nota, o las personas de alrededor, los compañeros, por ejemplo, notan que las emociones empiezan a no poder controlarlas, es decir, las emociones parece que controlan a la persona, como esa rabia, esa ira, hay lo que llamamos una explosión en el comportamiento y luego la persona recapacita, eso continúa en el tiempo. No pueden dejar de pensar, es un pensamiento recurrente, es un pensamiento que incapacita e incluso ha habido veces que compañeros han tenido una pérdida de sentido de la realidad. Entonces, a la hora de afrontarlo con el duelo, que es normal, y esas reacciones que hace la persona, hay que ver en qué momento empieza a ser ya una reacción que necesita intervención. Martina, ¿cuál es la primera imagen que te viene a la cabeza antes de esta pandemia y la primera imagen en el momento actual? La primera imagen, curiosamente, es una sonrisa. Yo creo que es algo de lo que actualmente, la siguiente pregunta, que es la imagen actual, para mí sería una mascarilla. Los profesionales sanitarios nos apoyamos mucho en el lenguaje no verbal a la hora de transmitir, de intentar llegar al paciente, de intentar llegar a la víctima. Tenemos serias dificultades a la hora de expresar todo lo que quisiéramos expresar sin poder utilizar pues, toda la ayuda del lenguaje no verbal que solemos tener habitualmente, porque nos lo tape una mascarilla, porque nos lo tapen unas gafas, un traje de buzo. Es complicado, entonces yo sí que echo de menos esa sonrisa inicial de cuando llegas, que muchas veces tranquiliza una barbaridad a la víctima. Y siempre digo que en las circunstancias en las que nos encontramos, pues tenemos que adaptarnos y vamos a tener que aprender a sonreír con los ojos. Así que esa imagen de la mascarilla nos va a acompañar durante bastante tiempo. Y ya no solo para relacionarnos con las víctimas o con los familiares, sino también con los compañeros, con el resto de personal sanitario y no sanitario con el que interactuamos. Es difícil cuando tienes una pantalla delante. Entonces, para mí, esas serían las dos imágenes contrapuestas, la sonrisa y la mascarilla. Salvador, la primera imagen que te viene antes de la pandemia y una imagen actual. Pues la primera sí que recuerdo que aquí ya empezaba a hacer muy buen tiempo, aquí el tiempo de California, que suele ser siempre bastante agradable, las calles estaban llenas, Berkeley, donde trabajo yo, es una ciudad universitaria por excelencia, entonces siempre es muy vibrante, siempre llena y ahora pues eso, muy vacía y como decía la compañera, lo de las mascarillas, ¿no? Por todos los lados, cosa que también es muy importante cuando nosotros pues interactuamos con las personas, también es muy importante el lenguaje corporal, el lenguaje de la cara y muchas veces con esa mascarilla que llevan ellos puestos pues estamos perdiendo también ese aspecto que nos da pistas sobre esa persona, sobre sus intenciones. Y luego también el tema de los supermercados, ¿no? Me imagino que en España también habrá pasado al principio. Aquí digamos que es un poco la cuna del consumismo. En los supermercados siempre estabas acostumbrado a que hubiera de todo y ahora pues ya no es así. Y ya hasta llegar al hecho de, no sé si ha pasado como en España, el típico problema del papel higiénico. Aquí había unas peleas con esa tontería que era increíble, no te lo puedes imaginar. Personas llevándose carros y carros de papel higiénico. Era como el oro, casi, ¿no? Son cosas que, vamos, a uno se le da un poco de la cabeza. En estos tiempos se preocupe uno por esas cosas, pero vamos, es lo que es la naturaleza humana, supongo. José Antonio. Pues mira, la primera imagen que me viene a mí antes, la que recordaba yo antes, yo vivo en una urbanización cerrada, pues somos todos relativamente jóvenes, no hay personas mayores, pues la zona de los niños, escuchar a los niños en el parque. Esa es la primera imagen que me viene de antes, ¿no? de antes de todo esto. Y la que, por desgracia, más estoy viendo ahora cuando llego a las intervenciones es el miedo en los ojos de las personas. Es quizás la imagen que más me impresiona ahora, llegar a una casa y ver a la gente que realmente tiene miedo. Es decir, que se ve mal, se encuentra mal y tiene miedo. Quizás diría que esa es la imagen de ahora. Jorge, la primera imagen que te venga a la cabeza antes de la pandemia y una imagen en el momento actual. Pues me ha gustado escucharos porque la verdad que aparte de las imágenes que tiene cada uno,
Yo últimamente me acuerdo mucho de cuando venía a trabajar, porque siempre venía a trabajar en transporte público. Ahora estoy viniendo en coche. Llevo 20 y tantos años de bombero y siempre había ido en transporte público. Y recuerdo cuando empezó a activarse todo bueno, que todavía estaba en China y llegaban rumores. Y recuerdo ir en el metro y ver un chico con mascarilla y pensar yo, digo, tengo la mascarilla aquí, qué exagerado puesto. Y ahora es al revés. Ahora cuando vas en algún sitio y ves a alguien sin la mascarilla, lo que piensas es, ¿qué hace este sin mascarilla? O sea, nos ha dado la vuelta completamente. Ver una persona con mascarilla era antes algo que decías, qué aprensivo, ¿por qué? Y ahora es al revés. Ahora el que ves sin mascarilla, te dan ganas de decir, oye, haz el favor de ponerte una mascarilla, aunque sea solamente para que... Esa imagen me ha llamado mucho. Los supermercados, o sea, la primera vez que entré a un supermercado, habiendo pasado 2 o 3 días, y vi esos pasillos vacíos, Dios mío de mi vida. O sea, es que era a la realidad de decir... que también qué tonto he sido, no he comprado en 2 o 3 días y me he quedado sin nada. O sea, yo fui al supermercado que había al lado de mi casa, de verdad que me volví con medio vacío el carro. Mi mujer me dijo, pero bueno, no has comprado. Digo, es que no te lo vas a creer. O sea, es que no hay nada en el supermercado, no había nada, ni carne, estaban los pasillos desolados y las calles vacías. O sea, venir todos los días, porque nosotros hemos estado viniendo muchos días seguidos, nuestros turnos son de 24 horas, pero hemos hecho unos grupos de desinfección y unas unidades que trabajamos diariamente a 12 horas. Lo de las calles vacías, o sea, una ciudad tan grande como Madrid, en la que uno está acostumbrado a ver un movimiento de gente y de repente ver todo día tras día, todo vacío, todo vacío, todo vacío. Era una cosa que todos los días te ponía los pies en el suelo y te hacía recordar, aunque quisieras olvidarlo, te hacía recordar de nuevo que había empezado otro día con el COVID-19, que volvía otro día de mascarilla, de desinfección, de parque, de intervenciones de estas raras en las que no sabes lo que te encuentras. La verdad que ha sido muchas imágenes de estas que comparto también con muchos de vosotros, que hemos visto esas cosas también. Alicia, la primera imagen que te venga antes de la pandemia y una imagen actual que hayas vivido o que te haya quedado. Bien, cuando pienso en una imagen antes de la pandemia, me acuerdo de estar en mi casa, donde yo vivo y vivo de normal, y mirar por la ventana, mirar a mi pareja y decir, ¿y si todo esto cambia? Porque ya se empezaban a escuchar campanas, ya nosotros en donde yo trabajo ya nos empezaban a pedir que no fuéramos a ciertos sitios, que nos cambiáramos ya la ropa, que no la reutilizáramos ni siquiera para por la tarde, en el turno de mañana. Y entonces me acuerdo de que llegué a casa, hice lo que me dijeron, miré por la ventana ya cambiada o con otra ropa limpia y miré a mi pareja y mirando a una familia dije, ¿y si esto va a cambiar esta normalidad? ¿No? Y bueno, pues después de esa reflexión, la imagen que me viene ahora es la gente reaprendiendo a vivir. Es decir, el verse y ya no poder darse ese abrazo, ese beso, ahora pues si el codo, que si la reverencia, que si algo, ¿no? Y la inercia de las personas a tener el contacto físico. Eso es las imágenes que me vienen. Sí, a mí me viene mucho el estado de alerta. Cuando vas caminando ahora mismo y la gente automáticamente a X metros te ve, automáticamente el cuerpo mete un salto y los ves como que se cambian, o sea, un movimiento forzado de la gente, antinatural. Eso me choca bastante. Martina, dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Después de esta pandemia y en previsión a otras futuras, ¿cómo te prepararías? Bueno, yo me hago la siguiente pregunta, perdón. ¿Realmente podemos prepararnos frente a lo desconocido, frente a lo no previsto? Yo creo que al 100% no. No, porque hasta que no le vemos las orejas al lobo no sabemos por dónde van los tiros. Pero sí que podemos aprender de las experiencias previas. Entonces yo creo que esta ha sido una muy buena oportunidad de aprendizaje, de readaptación, de reorganización. Creo que sí que debemos cultivar valores como la resiliencia, la empatía, el afán de superación y sobre todo la capacidad de adaptación.
la capacidad de adaptación al medio, a las circunstancias, al entorno. Creo que ese es uno de los mayores aprendizajes, más allá de que, bueno, luego a nivel de administración pública, pues que se hagan unas compras mayores o se tenga más previsto el tema material, equipos de protección, gestión de protocolos y procedimientos y demás. Yo creo que a nivel personal lo que cada uno podemos gestionar y lo que cada uno podemos aportarnos a nosotros mismos y a la sociedad es ese aprendizaje de esta experiencia y esa capacidad de adaptación en función de lo vivido. Salvador, ¿cómo te prepararías de cara a un futuro con la experiencia que tienes ahora mismo de lo que está ocurriendo? Sí, pues como decía la compañera, más que nada capacidad de adaptación, ¿no? Y a veces es complicado saber estar preparado frente a algo que viene nuevo y no sabes muy bien cómo te va a afectar. Pero bueno, aquí digamos que sí que se tiene una buena política respecto a eso, porque por ejemplo aquí en California tenemos el tema de los terremotos, tenemos los incendios forestales últimamente han sido pues terroríficos, han sido muy grandes, entonces digamos que sí que está el tema un poco de educar a las familias y a los hijos, y es algo que desde el gobierno o en los colegios también se valora, se hacen simulacros, entonces eso también nos está ayudando de cierta manera, y pues hablar con tu familia y decir, oye, esto es lo que podemos hacer si esta situación se produce así. Un terremoto, pues cuál va a ser el punto de encuentro al que vamos a ir, un incendio forestal, cuáles son las rutas de escape, ¿no? Y luego ser capaz al menos de tener los productos básicos en casa, ¿no? No significa de amasar y acaparar de todo un poco, pero tener lo básico, saber adaptarte con ello y tirar para adelante así de esa manera. Y saber que a veces se puede vivir con menos cosas de las que pensamos, porque también la verdad que estamos acostumbrados a tenerlo todo y ahora es la sociedad es a lo que va también, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, lo tengo ahora, y si no lo tengo, es como aquí ahora muchas personas, por ejemplo, estaban protestando, no puedo ir al restaurante, no puedo ir a cortarme el pelo. Y yo decía, ¿sabéis que en España llevan 2 meses que no pueden salir a la calle? Digo, porque aquí podemos salir a la calle con restricciones, pero podemos salir, se podía salir a hacer deporte, con mascarillas, lo que quieras, los niños podían salir, y la gente se estaba quejando de cosas que para mí me parecían más triviales porque tampoco conocían esa otra realidad, ¿no? Y bueno, una cosa más, aquí por ejemplo en California también casi todas las personas tenemos la suerte que vivimos en casas, tienes tu jardín, tienes tus terrazas, es una manera de poder salir, sobre todo cuando tienes niños, pues, y yo me imaginaba, jolín, cuando vivía en España con 3 niños en 80 metros cuadrados en un apartamento, ¿cómo pueden aguantar 2 meses? Entonces eso te da un poco más de perspectiva y a lo mejor saber adaptarte y decir, oye, aquí tampoco estoy tan mal, puedo hacerlo y puedo tirar para adelante. O sea, a veces es bueno conocer otras realidades también y te ayuda a tener un poco de perspectiva. José Antonio, visto la realidad del amigo Salvador, ¿qué previsión harías tú aquí en Madrid? ¿Cómo te prepararías? Bueno, yo más que prepararme, yo creo que como bien ha dicho Martina, no se trata de prepararse, es decir, porque es un hecho eventual que te viene y poco frente puedes hacer a algo que es nuevo, que te viene de esta manera tan virulenta y tan fuerte, ¿no? Más que nada exigir a la gente coeducación, sobre todo, cabeza, explicar a la gente, amigos, conocidos, entre nosotros, explicarlo, porque creemos que todo el mundo lo sabe y no lo sabe, es decir, hay veces que es mejor hablar y contar y que la gente sepa la realidad, más que nada para que tengan las medidas de seguridad adecuadas. Y sobre todo una cosa que debemos de aprender y en base a es decir, nuestra preparación, es exigir medios a las administraciones, a quien nos cuida. Que nosotros no solo cuidamos de ciudadanos, la administración también tiene que cuidar de nosotros. Es decir, también es una manera de prevenir el exigirnos, porque al final nosotros somos, como decía un compañero mío, somos un bicho que vamos andando por la calle y vamos transmitiendo. Somos un eje de transmisión de enfermedad, aunque no nos lo creamos. Entonces, tener los medios adecuados no solo hace que no te contagies, sino que no contagies a otra persona. Entonces, yo creo que es mucho más importante eso, la concienciación. Jorge, ¿cómo te prepararías para el futuro? Bueno, la verdad que, hombre, hemos aprendido muchas cosas con esta pandemia, ¿no? Con esta situación de alerta, y otras muchas que pensábamos que íbamos a ser capaces y que más o menos se han cumplido, ¿no? La verdad es que yo vivo integrado en el Cuerpo de Bomberos dentro de un servicio normal y corriente de servicio de bomberos,
pero estoy integrado desde hace muchos años también en el grupo de RBQ y tengo que decir que aunque sé que estas cosas han sido siempre nuestro día a día, por lo menos me refiero que cuando nos hemos sentado a hacer planificaciones de planes de intervención, no solamente de riesgo biológico, también de riesgo radiológico, que muchas cosas tiene asociado. Hemos visto desastres internacionales, hemos visto pandemias en otros países, hemos visto llamadas de alerta como lo del ébola. No era una cosa que aunque os parezca raro, nos haya pillado de sorpresa en cuanto a que se podía producir, porque yo creo que estaba escrito sin ningún tipo de suspicacia de pensar de adelantarte a las cosas, pero esto era una cosa que todos sabíamos que podía pasar, ¿no? Que existía esta posibilidad, que existe una interconvención mundial. Y es verdad que nosotros dentro de nuestro grupo RBQ, en una ciudad como Madrid, en la que hemos visto cosas que superan y muchos de vosotros en vuestros servicios, que la realidad supera la ficción siempre, no era ponernos en lo peor, pero sí era intentar a veces que nos escucharan en ciertas cosas que os tengo que decir ahora que no se nos ha escuchado, ¿no? Que era hacer previsiones, que era planificar las maneras para que cuando pasen cosas de este tipo, ¿no? No es que lo supiéramos todo, ni muchísimo menos, porque ya os digo que nos hemos dedicado a aprender sobre todo. Pero está claro que para mí, creo que los servicios de emergencia, creo que la gente que está en la calle, creo que los que tienen capacidad de análisis dentro de un servicio de emergencia, creo que a lo mejor, no quiero pensar ni que se nos va a dar más importancia de la que tenemos, ¿no? Porque la historia de la humanidad se repiten escenas constantemente de guerras, de pandemias, de muertos y demás, y jamás el ser humano ha sido capaz de solucionar las cosas. En cuanto pasa un tiempo se nos olvida a todos y ya está. O sea, esa lección aprendida a mí me cuesta ver que vaya a suceder. Pero evidentemente me ha quedado claro que la gente que ha tenido que verdaderamente anticiparse a la llegada de EPIs, nosotros en enero, que estábamos haciendo una feria, ya estábamos haciendo una solicitud de EPIs, hablando con todos nuestros compañeros de los servicios sanitarios, tal, porque todo el mundo sabía que esto venía fuerte, que iba a hacer falta EPIs, y caray, es que no llegó ni uno a tiempo. Es que han empezado a llegar cuando llevábamos un mes de emergencia. Y lo sabía, y nos cuentan películas. No es que no había, no, sí hay. Lo que pasa es que tiene que ser gente eficiente, tiene que ser gente rápida y tiene que ser gente que tenga a veces lo que tenemos muchos de nosotros, que es adaptación. Adaptación rápida. El policía, el bombero, el sanitario ha salido a la calle y se ha adaptado a pelearse con lo que tiene. Y da la sensación de que en otros sitios la gente ha tardado en reaccionar, se han quedado en estado de shock. Cuando uno coge un puesto de director general de alto, pues lo que menos se espera en el mundo es que le va a pasar algo así. O sea, no se espera que le va a pasar algo de esto. Mientras que los servicios de emergencia sabemos que no es que vaya a pasar o no, es cuándo va a pasar. Estamos pendientes de que vaya a pasar. Entonces es verdad que tardamos un pelín, pero enseguida ves a la gente y dices, Dios mío, mi vida, esto es una raza. La gente trabaja sin conciencia, sin miedo, Pero, jolín, nos ha faltado mucho respaldo. Nos ha faltado mucho respaldo para poder ser más rápidos de lo que hemos querido. Entonces, mi mayor aprendizaje es que lo estamos haciendo bien. Tenemos una línea de trabajo muy buena, pero hay que escuchar más a la gente que avisa de estas cosas, a los sanitarios que se quejan, a los policías que se quejan. Nosotros llevamos pidiendo EPIs para la policía municipal desde hace años. Hacemos formación con ellos. En las primeras respuestas que dan en la calle tienen que llevar mascarillas y guantes ya, pero desde hace muchos años. Están tratando con pacientes y con gente que tienen riesgo biológico ya. Antes de esto, si hubieran tenido todo eso desde la primera vez que se comentó, que os aseguro que hace muchos años, por lo menos hubiéramos cortado, porque escucho al compañero de policía municipal, caray, es que los hemos visto, decíamos, Dios mío, es que no llevan ni una mascarilla los pobres, se la han comprado ellos, es que no. Yo creo que la previsión es el mayor de mis aprendizajes y esto espero que alguien alguna vez deje de calentar asientos y realmente los puestos se ocupen con la gente que tiene la mayor capacitación para poder ocupar esos puestos que son tan importantes y que tienen que hacer esta previsión, esta anticipación que no se ha producido en muchos casos. Pienso lo mismo que tú, Jorge, estoy totalmente de acuerdo, pero añado que si no es por la vocación y el servicio que tenemos de ayudar a los ciudadanos y salvar vidas, muchos compañeros se hubieran quedado atrás porque es muy complicado. O sea, con este problema grave de salud pública y viendo a la gente que se está cayendo, lo más normal hubiera sido echar a correr, ¿sabes? Lo más normal hubiera sido echar a correr. Por eso, Alicia, te voy a hacer la misma pregunta y quiero que
bueno, que me des tu opinión también personal sobre cómo deberíamos preparar el futuro. Cómo deberíamos preparar el futuro, sobre todo en muchos casos que estamos viendo de compañeros como José Antonio, que ha vivido el tema de 2 fallecimientos de compañeros, la situación tan dramática que nos ha contado en el hospital y tan dura. ¿Cómo nos prepararíamos para esto, Alicia? Bien, como antes han dicho todos los compañeros, el cual opiniones de los 4 que respaldo al 100%, no hay preparación. Si todos supiéramos qué va a pasar en el futuro, entonces ahora mismo estaríamos todos bien y no necesitaríamos hablar en este tipo de mesas para poder hacer frente. Como bien han comentado antes los compañeros, el tema de la protección física es fundamental. Y lo que no puede ser es que lleguemos a una intervención y no tengamos nada, o lo justo, o reutiliza. Entonces, en primer lugar, para prepararse es lo físico, barrera física, es lo primero que enseñan los sanitarios, ¿no, Martina? La barrera física, en la cual a partir de ahí ya puedes intervenir. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sí que creo que es muy importante en los bomberos, en las policías, dentro del equipo sanitario, insisto, defusing, debriefing por profesionales, entrenar en gestión de emociones, entrenar en comprender qué es el miedo y cómo el miedo me puede o paralizar o me puede ayudar a seguir viviendo, a sobrevivir en las situaciones. Hablar sobre todo de la normalidad de lo que sienten, porque muchas veces las personas, por no saber, por no conocer, por decir, madre mía, si yo digo aquí ahora mismo que tengo ganas de morirme con todo lo que estoy viviendo, van a pensar que estoy más para allá que para acá, que es un pensamiento normal, dar esa normalidad y decir, que si tienes este pensamiento, estamos para apoyarte, pero no únicamente el profesional de la psicología, que conste que yo apoyo mi profesión mucho, sino de esos mandos intermedios y mandos superiores, que yo creo que son quienes tienen ese deber de poder dar todo eso que estamos hablando al profesional. Totalmente de acuerdo, Alicia. Martina, si tuvieras el poder de decisión de cambiar el panorama actual enviando un mensaje a todos los espectadores, ¿qué les dirías que hicieran de cara a tu experiencia? Bien, lo primero, por favor, no confiarse. No confiarse, ahora precisamente en relación a las fases, la desescalada y todas estas cosas, parece que ya ha pasado la situación de peligro. Lo siento mucho, pero el virus va a seguir entre nosotros, va a seguir por mucho tiempo y debemos aprender a convivir con él. Es importante que sigamos las recomendaciones de los expertos. No nos dicen las cosas por fastidiar, no nos dicen las cosas por modas, no nos dicen las cosas... hay 2 cosas básicas que a mí me gustaría reseñar y me gustaría aprovechar este espacio que brindáis para hacer un poquito de educación sanitaria, que son el lavado de manos, fundamental, tanto el tradicional con agua y jabón como con los geles hidroalcohólicos, y el uso de mascarillas, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría apoyarme en unas imágenes visuales, ¿de acuerdo? A ver, os comparto. Me gustaría que todo el mundo pudiera observar la diferencia entre salir de casa sin mascarilla y con mascarilla, ¿de acuerdo? Tanto una persona que es una posible portadora, confirmada o asintomática, con respecto a una persona sana y viceversa. Sé que hay gente que actualmente dice, bueno, me da igual, lo tengo que pasar, no llevo mascarilla. Pienso que es una postura muy egoísta porque independientemente de que tú estés dispuesto a pasarlo o no pasarlo, sigue siendo un vector de contaminación. Entonces, fijaros la dispersión de virus que se produce, bueno, de gotitas de flux, que es realmente a través de lo que viaja el virus. Sin mascarilla, en la primera imagen hay un 90% de probabilidades de contagio si ninguno llevamos mascarilla. Si la persona se protege con una mascarilla, simplemente con que sea quirúrgica o higiénica, ya las posibilidades de contagio ya disminuyen al 70%. Si la que está enferma se pone la mascarilla,
ya rompe con una intensidad muy importante la probabilidad de contaminar a la otra persona, aunque la otra persona no lleve mascarilla, ya eso disminuye hasta un 5%, y lo ideal, si todos llevamos mascarilla, la diseminación disminuye hasta un 1,5%. ¿De acuerdo? Con esto me gustaría recalcar que debemos de usar mascarilla siempre por nosotros y por los otros, conocidos o no conocidos, porque luego además todos tenemos familia, tenemos conocidos y tenemos gente con la que convivimos, ya no solo en nuestro ámbito laboral, en el que pasamos muchísimas horas juntos y en unos espacios reducidos, como ya hemos comentado, sino que luego tenemos familia en casa, tenemos bebés, tenemos personas mayores y intentamos siempre protegerlos, ya no es solo nuestra salud, sino también la de los que llevamos detrás. En cuanto a los consejos para la utilización de la mascarilla, sí que me gustaría recordar que antes de ponernos la mascarilla debemos de lavarnos las manos, siempre con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Eso es un pequeño gesto que yo sé que la gente que no está acostumbrada a llevar mascarilla pues se le puede olvidar. Así como comprobar la mascarilla, comprobar su integridad, tanto por la parte delantera como por la trasera. Posteriormente nos aseguraremos de cuál es la parte que debo de dejar delante y cuál es la parte que debo de dejar detrás y nos la colocaremos evitando tocar la parte delantera. Os haré un ejemplo que una imagen vale más siempre que 1000 palabras. ¿De acuerdo? Después de manipularla, nos lavaremos las manos nuevamente y siempre antes de retirarla evitaremos el tocar la parte delantera de la mascarilla y manipularla siempre por los lazos, las lazadas que llevamos en la parte anterior de la cabeza o por las sujeciones de cada lado que tiene la mascarilla. ¿De acuerdo? Nunca la manipularíamos por delante. Se desecha en un lugar adecuado, por favor, vamos a mantener la higiene a todos los niveles, un contenedor y nos lavamos de nuevo las manos. Bien, la utilización de guantes. Últimamente he visto que la población en general se ha vuelto un poquito loca con el tema de adquirir guantes. No es necesario llevar guantes. De hecho, se recomienda que no se lleven si no se saben usar o si se van a usar durante un tiempo muy prolongado, porque al final no percibimos, o bueno, mejor dicho, lo percibimos como una parte más de nuestro cuerpo, como si fueran las manos desnudas, y al final no acaban cumpliendo esa premisa de protección. Y luego, claro, con el riesgo de tocarnos la cara, de transmitir, de tocar la mascarilla. También es cierto que quitarse los guantes de la manera adecuada, con la técnica específica, requiere de un entrenamiento y que la mayoría de la población, pues si ya vemos mascarillas por debajo de la nariz o colgadas bajo la barbilla o bien puestas pero tocándonos constantemente la mascarilla, pues el retirarse unos guantes puede ser bastante más complicado. Así que no nos agobiemos, que con un correcto lavado de manos, con un correcto uso del gel hidroalcohólico es suficiente. No hace falta hacer acopio de guantes. Bien, en cuanto al uso del gel hidroalcohólico, sí que es un desinfectante, entonces si podemos lavarnos las manos, siempre es preferible que nos lavemos las manos antes que usar desinfectante. Pero si no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, sí que me gustaría matizar que además de usarlo, de intentar manipularlo, pues, por ejemplo, con el codo o con una superficie que luego podamos desechar, como un pañuelo y demás, sí que nos pondremos una cantidad generosa en las manos y, como vemos en las imágenes, frotaremos en varias direcciones sin olvidar los espacios interdigitales, los huecos de la mano, el del dedo gordo, y también frotaremos las uñas sobre la palma de la mano, ¿de acuerdo? Siempre se recomienda el evitar el uso de anillos, de cadenas, de ese tipo de objetos que pueden acumular tanto sustancias como más bien suciedad en ellos y que pueden dificultar que mantengamos una buena higiene. Esto con 20-30 segundos que lo hagamos hasta que se absorba el producto es suficiente. Sin embargo, a diferencia, el lavado de manos sí que debemos de hacerlo un poquito más prolongado.
El lavado de manos sí que debemos prolongarlo entre 40 y 60 segundos, utilizar jabones, frotar bien las manos, insisto, los espacios interdigitales, las palmas, las hendiduras, las uñas sobre la palma de la mano. Y por último, a la hora de manipular con las manos ya limpias el objeto con el que nos hemos secado, pues desecharlo siempre a la basura y también utilizar ese mismo objeto u otro limpio, desechable, para cerrar el grifo, por si hubiera algún resto de contaminación de cuando lo hemos abierto, ¿vale? Insisto, con el gel hidroalcohólico 20-30 segundos hasta que se absorba por completo. Con el agua y el jabón sí que es mejor prolongarlo unos 40-60 minutos. ¿Me veis perfectamente todos? Sí. Vale, me gustaría daros un ejemplo. Esto es una mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? Como las que podéis usar. Sí que quería hacer una puntualización con respecto a los guantes. A nivel profesional, tanto policía, bomberos, distintos grupos de acción, sí que os recomiendo que utilicéis guantes sobre vuestro guante, que nos pidáis por favor a los sanitarios, que sabéis que no va a haber ningún problema, que si no tenéis guantes de látex o de nitrilo, nosotros seguro que vamos a tener a vuestra disposición, y que si en algún momento hacéis algún servicio sanitario de colaboración y os falta cualquier cosa en cuanto a equipo de protección individual, por favor, somos compañeros, no os expongáis, tampoco nosotros vamos a dejar que os expongáis, pero sí que vosotros, mascarilla y guantes sí o sí para cualquier tipo de cosa. Ya lo sabéis. Retomando, la mascarilla. Como os he dicho, me habría lavado las manos previamente, habría comprobado que está íntegra, me aseguraré de que la parte, en este caso más blanca, es la que va a ir en contacto con mi vía aérea y que la otra queda en el exterior, y siempre manipulándola por los cordeles de los extremos, la coloco sobre la cara y con este gesto la adapto, bien por abajo, bien por arriba. Cierro la moldura y me aseguro que me quede lo más justita a la altura de los ojos. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya no puedo tocar la mascarilla para nada. Lavo las manos y sigo a mi marcha. A la hora de desecharla, un simple gesto por un lateral y nunca tocar la parte delantera. Pues este es el ejemplo. Muchas gracias. Gracias a ti por este aprendizaje, Martina. Salvador, si nos pudieran ver personas de todo el mundo, o por ejemplo los asistentes que nos van a ver, ¿qué les dirías que hicieran? Bueno, más que tema, como decía Martina, también el tema de la solidaridad y de pensar en los demás, ¿no? A lo mejor yo me pongo mascarilla y yo no lo necesito. Bueno, piensa a lo mejor en los demás, o otro tipo de personas, vas a evitar que ellos se puedan contagiar. Y luego otro tema yo creo que es básico, es el entrenamiento y la educación, ¿no? Porque no hay nada más atrevido que la ignorancia. Aquí, por ejemplo, no sé si os acordáis el tema, me imagino que también llegaría a España, cuando Donald Trump decía que habían hecho unos estudios que eran muy prometedores, que a lo mejor la lejía, o lo que aquí utilizan, el Clorox, que lo que le ponen las toallitas, que podía ser bueno para matar al bicho, que decía él, ¿no? Y luego pues hubo personas que acabaron bebiendo lejía y hubo problemas y algún fallecido y todo, y la gente llamando al Centro de Control de Enfermedades: oye, es bueno, podemos beber lejía. Dices, esto es ridículo en el siglo XXI que pasen estas cosas, ¿no? Es una combinación letal entre comentarios sin ningún sentido por parte de personas que tienen posiciones de autoridad, unido a ignorancia a lo mejor de las personas, pues es una bomba de relojería, y por eso pienso que la educación es muy importante, y hay que hacerlo llegar a todo el mundo, que tengan conocimiento de las técnicas y de lo que es lo que necesita para evitar los contagios y estar preparados para afrontarlo. José Antonio. Pues mira, yo no voy a ser tan benévolo como los compañeros. Yo le diría a la gente que despierten, porque muchísimas personas están todavía dormidas, no saben qué es esto, no saben qué ha ocurrido, oyen cosas y no saben la realidad, no la saben. Es decir, ellos han oído
que aquí en Madrid, que en no sé dónde ha sucedido. Pues fijaros que los datos que está dando la Comunidad de Madrid está hablando de cerca de 18.000 fallecidos solo en la Comunidad de Madrid. 18.000 fallecidos. Si contamos con el 11 de marzo, que fueron 300, fijaros, es una aberración, es una verdadera aberración. Primero, que despierten y luego que tomen medidas de precaución. Es decir, que yo sigo viendo a compañeros que dicen que lo de la mascarilla, que es una tontería, que no, que esto al final hay que pasarlo. Es decir, tomar medidas de concienciación de que nos estaremos enfrentando a algo que no sabemos lo que es, que no hay cura todavía. Y cuando la haya, hay que ser consciente de ella. Entonces, que hay que concienciarse. Sí, la clave es lo que estáis diciendo, solidaridad, educación y concienciarse sobre todo. Jorge, ¿qué les dirías tú a todas esas personas que no pudieran estar viendo? ¿Me escucháis? No. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, intervenir el cuarto, la verdad que me viene de maravilla porque me voy llenando de los argumentos de todos mis compañeros. Siempre intento añadir alguno a más, así que pues haré lo mismo, ¿no? Esa solidaridad. A mí me gusta mucho esta parte y le preguntaremos también a la psicóloga a continuación un poco, porque es cierto que yo creo que la mayoría de los que estamos en servicio de emergencia y hemos vivido esto mucho más en primera persona, creo que también le está pasando a los familiares de fallecidos por COVID y a toda la gente. Esa falta de solidaridad de la gente en la calle es algo que nos despierta un instinto de odio dentro y de rabia que creo que eso tiene que ser normal, ¿no? Porque yo al final la primera vez que lo sentía no me lo veía dentro y decía, Dios mío de mi vida, qué rabia me da ver a alguien que va sin una mascarilla o que no va respetando la norma. Al final lo he asociado que todos los grupos de emergencia que estamos viendo esto mucho más de cerca, pues cualquier falta de solidaridad lo identificamos directamente no solamente con la gente que hemos muerto, que para nosotros tiene cara, sino también pues con nuestros compañeros sanitarios o policías u otros que están arriesgando muchísimo ellos y sus familias y nos da mucha rabia ver esa falta de solidaridad. Es cierto que a mí me gusta mucho también añadir el distanciamiento social. Creo que las medidas de precaución, la mascarilla, los guantes, evidentemente es absolutamente fundamental, pero me preocupa mucho el mal uso de mascarillas en la gente, ¿no? Me pasaría el día corrigiendo a la gente de cómo lleva puesta la mascarilla, ¿no? Porque les veo que no la lleva puesta bien casi nadie, ¿no? La llevan por debajo de la nariz, se la ponen de cuchufleta, la llevan con la boca. Digo, caray, para llevarlo así, no sé si sería mejor que no lo llevaran y que de verdad no se acercaran a nadie a 2 metros, ¿no? O ver cómo interaccionan, ¿no? Otra cosa que he visto mucha gente, el abrir las puertas con el codo, ¿no? Digo, pero vamos a ver, si es que el codo luego, lávarelo con la mano, que luego me lavo las manos, no lo abras con el codo, que luego no te lavas el codo, luego el codo no te lo lavas. Al final generamos una serie de hábitos y de costumbres malas porque evidentemente no dejan de ser EPIs, no deja de ser que estamos intentando que la gente aprenda rápidamente a utilizar una cosa que no es tan fácil y que además es la cadena más compleja de un riesgo biológico porque son las vías de entrada. Es con estas manos y con esta boca y con esta nariz por donde yo sé que me va a entrar. Por lo tanto, en esa manipulación de mascarillas, en esa gente que está en el supermercado que se está tocando constantemente, que se compran la FFP3 porque creen que es la que más... Y están sudando los pobres, lo están pasando fatal, se está cayendo la baba. O sea, es que a veces hay una situación ahí un poquito incontrolada. Me añado a mis compañeros solidaridad, conciencia, que se despierten, que vivan la realidad como lo que es, que se acostumbren a vivir con esto cuanto antes mejor y que no haya esa sensación que hay de quererlo olvidar enseguida, ¿no? De salir a la calle, volver a la normalidad total para que esta pesadilla se acabe. No, todavía no se ha terminado. Estoy completamente con Martina de acuerdo, todavía nos queda. Yo a mis familiares y a la gente cercana le digo, no os confiéis, por favor. Se está hablando mucho ahora de los efectos secundarios del COVID. El que lo coge ya no es solamente que se muera, es que tienen efectos secundarios, coagulaciones, una serie de cosas que todavía se están estudiando y que nos tienen a todos asustados y que la gente tiene que vivir con esa conciencia, porque a veces no sé a quién se lo pego tampoco. Te lo pego a ti, pero tú a tu primo, tú a tu hermano, tú a un niño, a una persona... O sea, esto se transmite y no sabes a quién estás matando tú al final, cuando no estás cumpliendo con todas estas premisas. Así que completamente de acuerdo con vosotros en todo
y que se conciencie la gente de lo que está sucediendo, que viva la realidad, que no quiera esconderse en que volvamos a la vida normal ya, porque no vamos a volver, es imposible todavía. Alicia, vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta. ¿Tú qué les dirías? Y en base a lo que ha dicho Jorge, Martina, José Antonio, Salvador, ¿qué piensas de todo esto? Vuelvo a apoyar al 100% todo lo que han comentado, porque en todo tienen muchísima razón. Sí que es verdad que a veces la concienciación en la población general es importante, porque el profesional sanitario, los policías, los bomberos, los psicólogos que trabajamos en la emergencia vemos una visión distinta, porque estamos más o menos acostumbrados de una u otra manera a trabajar con situaciones imprevisibles, situaciones de emergencia y de urgencia. A mí me gustaría también decir a Jorge, ya que me lo ha preguntado, que sí, es normal sentir esa rabia. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona, en función de estas profesiones que se llevan en el corazón y nacen, como antes has dicho, Rui, del corazón, te planteas muchas cosas. Y a lo largo de toda la carrera profesional de todos los compañeros que tenemos aquí, han visto situaciones que posiblemente la mayoría de la población general no la va a ver, por suerte. Bien. Me gustaría, espero haber contestado, Jorge, a tu pregunta. Me gustaría también hacer una pequeña proyección con 4 diapositivas para que podamos explicar la pregunta que has hecho. Entiendo que veis bien el Power, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es principal, de lo importante y lo imprescindible, dividido en esas 3 situaciones. En esos consejos, ¿qué es principal? Pues mira, por favor, principal es cuidar las necesidades básicas, sueño, comida, bebida, descanso. Eso es primordial y principal. A ver, ahora no quiere ir. Ahora. Establecer esas rutinas. Las rutinas hay que hacerlas. Es importante ese plan de acción de tenerlo en la vida. El ejercicio, evidentemente el ejercicio es súper importante. El movimiento, cuanto más se mueve el cuerpo, la mente mejor trabaja y es fundamental entenderlo, es principal. Practicar actividades que sean relajantes. Hay personas que practicar el mindfulness es como volver otra vez a la vida, y en cambio otras personas que prefieren coger el saco de boxeo. Ahí esas actividades, siempre y cuando sean unas actividades dentro de una normalidad, animo siempre a practicarlas. No olvidarse de respirar. Es importante cuando vamos a un aviso o nos volvemos a sentar en el coche, respirar a lo largo del día, porque eso nos va a dar calma, y lo que nosotros calmamos nuestro cuerpo, calmamos nuestra mente. Muy principal, limitar las noticias. Por favor, limitemos las noticias, porque si no al final estamos infoxicados. Mantener la relación con la familia, las amistades, evidentemente, cuando empezamos a cortar las redes sociales, pues lo que es lo principal, mantenerlas, empiezan a aparecer problemas psicológicos. Lo importante es tomarse un descanso. Y cuando digo de tomarse un descanso, digo de tomar un tiempo, ya no solo laboral, sí, en algún momento, sino también en la vida. Tomar ese descanso de decir, mira, hoy me apetece estar esta tarde viendo yo la tele, leyendo un libro, algo que me dé un descanso físico y mental. Pero también diría que es muy importante aprender algo nuevo en este tipo de situaciones, por ejemplo, la que estamos viviendo, cuando están hablando de un posible rebote, que vayamos otra vez a estar confinados o con medidas drásticas. Por favor, algo que la mente la oxigene, para que ese pensamiento que se pone en círculo, en vicio, en lo negativo, podamos darle esa salida. Importante identificar y gestionar los pensamientos negativos y, evidentemente, entrenamiento en identificar las emociones. La clave es cuando las identifico en mí, las identifico mucho mejor en las personas, en la que tengo enfrente o en la que estoy atendiendo. Apoyarse en los compañeros y en las compañeras, que para eso están o estamos. Cortar las conversaciones negativas es muy importante. Cuando empieza lo negativo y que vamos a vivir o que vamos a hablar de normalidad y bla, 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 es como que parece que se nos intoxica la mente y el corazón. Pues con mucha asertividad y con mucha palabra muy positiva, cortar esas conversaciones negativas. ¿Qué es imprescindible ahora para el profesional, la persona profesional que está en primera línea? Primero, asumir las pautas de trabajo que han cambiado a normales y no como excepcionales. Es decir, lo normal antes
cuando no teníamos el COVID, era hacer esto. Lo normal ahora que tenemos el COVID es hacer lo otro. No darle tanta esa importancia a eso como es excepcional, porque cuando esperamos que algo sea excepcional, esperamos un final. Y como de momento al final no lo vemos, no lo tenemos aquí delante, pues vamos a asumir esas pautas normales ante la situación que vivimos. Evidentemente es imprescindible en las atenciones que hagamos transmitir calma y confianza. Cuando yo transmito calma y confianza, la persona que atiendo me hace un efecto espejo, calmo, por lo tanto, yo también me puedo calmar. Y por supuesto, y como no, agradécete siempre el servicio prestado, porque ese servicio no lo va a hacer otra persona. Gracias, Alicia, por los power. Martina, ¿cómo ves el futuro más próximo en tu ámbito profesional? Bueno, yo lo veo con una actitud expectante. Creo que vamos a aprender a convivir con las nuevas circunstancias, como apuntaba Alicia, para llegar a la normalización. Creo que es lo deseable ahora mismo en el ámbito profesional, porque hemos vivido una primera fase de desconocimiento, de incertidumbre, de intranquilidad, luego un pico inicial con mucha avidez por la información, por la necesidad de protocolos, de EPIs, luego digamos como una especie de meseta en la que nos hemos tenido que adaptar a lo que había y funcionar con eso. Y yo creo que ahora vamos hacia una etapa un poco más de resolución, de normalización, de pues asumir esta nueva realidad como propia y funcionar con ella, de tal manera que podamos recuperarnos y estar preparados para el siguiente repunte, para el siguiente pico o para la siguiente aventura que implique nuestra faena. Salvador, en Berkeley, ¿cómo ves el futuro más próximo en el ámbito policial? Bueno, pues como comentaba Alicia antes, pues esta es nuestra nueva normalidad y nos hemos adaptado a ellas, ¿no? Entonces, muchas de las herramientas que hemos empezado a utilizar ahora, pues yo creo que ya van a seguir utilizándose para adelante. Los hábitos que hemos creado, por ejemplo, el tema, nosotros cuando hacemos traslados de detenidos, solo utilizar determinados coches, pues a lo mejor es algo que vamos a hacer siempre porque, como ellos decían, pues la población con la que nosotros trabajamos, pues siempre tienen pues algún tipo más de enfermedades, algún tipo más de peculiaridades, pues siempre es un hábito que a partir de ahora podemos utilizar y va a hacer que el servicio sea mejor para todos. Luego el tema, por ejemplo, mucha gente ha empezado a trabajar desde casa, los detectives muchas veces venían directamente a la comisaría, ahora mucho del trabajo que pueden hacer lo pueden hacer desde casa, están viendo también que es más productivo hacerlo de esa manera, no se exponen a otras cosas, el tema del horario, con lo cual yo creo que sí, pues que estamos acostumbrados a esta nueva realidad y son nuevas herramientas que tenemos en nuestro bolsillo y las tendremos que seguir utilizando para seguir implementando en nuestro trabajo. Antonio, ¿y en Madrid? Pues mira, primero que hay un cambio ya, de hecho, como ha dicho el compañero, hay un cambio ya sustancial en la medida de trabajar, en las medidas, en los protocolos, pero vamos, a mí lo que me preocupa a nivel profesional, el cambio grave que vamos a tener a nivel profesional es el que va a subir el nivel de delincuencia. Es decir, nosotros ya en Puente de Vallecas lo estamos viviendo, ya estamos viviendo que el nivel de delincuencia, al verse agravado económicamente la sociedad, vemos que está subiendo ya con bastante velocidad. Es decir, yo creo que en cuestión de 15 días o un mes vamos a ver un cambio muy importante a nivel de violencia. Entonces vamos a tener que aprender a tomar más medidas de precaución porque vamos a actuar muchísimo más. Jorge, el futuro más próximo en bomberos, ¿cómo lo ves? Bueno, pues ahora después de escuchar a José Antonio, preocupado también, porque va a subir mucho el nivel de delincuencia. La verdad que no lo había oído, pero claro, tiene un sentido tremendo. Estamos, como ha dicho Martina, estamos expectantes, estamos con esta nueva normalidad también, como habéis dicho, y expectantes. No hemos bajado la guardia. El futuro próximo inmediato que nos hemos trazado hasta final de año por lo menos, en esta segunda llegada, en este octubre, en este noviembre, a ver cuáles son los resultados de esta salida a la calle, qué ocurre con la llegada de la fase 1
siempre 2 semanas a posteriori, ¿no? 2 semanas, 2, 3 después, vamos contando los días, 2, 3 semanas desde que salieron los autónomos, 2, 3 semanas desde que está empezando a salir a la gente a la calle, ¿no? Y estamos todos esperando esas cifras para ver qué sucede, para ver cómo nos toca seguir luchando y lo que vaya a venir de momento. Y en la psicología de emergencias, cuando pase todo esto, toda la gente que ha estado confinada, todos los problemas graves de estrés, va a haber mucho trabajo, ¿eh? ¿Qué piensas al respecto? A ver, en mi opinión, de repente la psicología era algo que estaba ahí, que solo iba a los que le faltaba algo y que yo no voy porque a mí no me falta nada, ¿no? Y de repente nos hemos dado cuenta que existen profesionales de la psicología que están muy preparados para trabajar en una emergencia y que además hacen falta y que además pueden calmar a las personas y que además el resto pueden intervenir mejor y que además muchas veces no me como yo ese marrón porque claro, a ver cómo hago cuando estoy con una persona con el peor momento de su vida, con ese llanto que se queda grabado en la mente. ¿No? Creo que en el ámbito de la psicología de emergencias va a estar en auge y creo que es necesario. Y luego aparte también va a ser muy necesario que profesionales y población en general tengamos una educación emocional que a lo mejor no hemos tenido. Puede ser que las generaciones de ahora sí que las tengan, pero ya las que somos ya cumplido unos años no las tenemos y nosotros en la intervención eso lo notamos mucho. Educación emocional, tomo nota, Alicia. Martina, una frase de esperanza para todas las personas que nos estén viendo. Bien, creo que hablo en nombre de todos cuando resumo el vamos a estar ahí, estamos con vosotros. Desde el ámbito sanitario, que es el ámbito que yo represento, no nos vamos a rendir. Como ya han dicho los compañeros anteriormente, esto es una profesión vocacional, nos sale del corazón y pese a todos los malos tragos, pese a todas las situaciones, los sentimientos de rabia en muchas ocasiones, de incomprensión, de desesperación, lo vamos a sobrellevar, nos vamos a superar y vamos a estar ahí con toda la población. En medicina se dice, si puedes curar, cura, si no puedes curar, alivia, si no puedes aliviar, consuela y si no puedes consolar, acompaña. Vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, Martina, por esa frase. Salvador, una frase de esperanza para toda la gente que nos esté viendo. Básicamente, pues que sepa todo el mundo que de todo se sale y que el trabajo y el esfuerzo, pues al final tiene su recompensa y que yo creo que vamos a salir todos para adelante, pero que no solo con el trabajo de los first responders que llamamos aquí, pues todo, pues policías, pues médicos, enfermeros, personal sanitario, no solo con ese trabajo es suficiente, sino que es toda la población la que tiene que ayudar y que lo están haciendo, pero hay que seguir para adelante para no echar todo este trabajo por el suelo. Y vamos a salir de esta. José Antonio, una frase. Pues que vamos a salir sin duda, como dicen los compañeros, vamos a salir de esta. Ya lo hemos hecho varias veces en nuestra historia con otras enfermedades, otras pandemias. Lo único que hay que ser consecuente, ¿no? Hay que ser consecuente, pero que se puede salir de esta, que nosotros vamos a seguir trabajando como hasta ahora, que como he visto hay una gran profesionalidad de los compañeros y hay muy poquita gente que haya querido quitarse de en medio. Gracias, José Antonio. Jorge, una frase. Pues que igual que ellos, vamos a salir adelante todos juntos, sobre todo para la población, pues que estén a nuestro lado y que sigan los consejos de los profesionales, que hagan las cosas como las tienen que hacer y que bueno, pues que vamos a salir todos juntos de esta, está claro que sí, hombre. Alicia, desde tu experiencia de psicología de emergencia, una frase que nos puedas aportar. Teniendo presente que normalmente, sobre todo
en la situación que estamos viviendo no tenemos la capacidad ni el poder de cambiar la situación, pero sí la capacidad y además creo que la obligación de saber afrontarla. Me gustaría decir una frase de Paulo Coelho que dice: las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Y yo creo que ahí está esa frase en la que dice: no se puede cambiar la situación, pero yo sí que puedo cambiar mi actitud frente a ella. Gracias. Pues gracias a todos, Martina, Salvador, José Antonio, Jorge, Alicia, muchísimas gracias porque estáis aquí. Yo de primera mano os lo agradezco nuevamente por el esfuerzo que habéis hecho. Salvador, especial a ti que que trabajaste anoche, la diferencia horaria. Estás aquí, pues bueno, dándonos una visión de Berkeley, de California, para que también sepamos que la profesión como la tuya y como las demás son profesiones universales y que se dan en cualquier parte del mundo casi los mismos factores. Y Iván, ¿qué te ha parecido? Yo me he quedado encantadísimo porque aparte de la profesionalidad de todos los compañeros, el lado personal, que a veces es gran desconocido. ¿Qué te ha parecido, Iván? Así es. Ambos son sobre todo el lado personal suele ser desconocido. Se ve el uniforme muchas veces. Y me llama mucho la atención tener aquí a enfermeros, psicólogos, bomberos y policías. Y que todos, de una manera u otra, hayan dicho una palabra, ¿vale? Acompañada, posiblemente, de otros tipos de palabras. Pero en este caso todo el mundo ha dicho falta. Falta en riesgos laborales, falta de prevención, falta de medidas y de decisiones, falta de asesoramiento técnico, falta de medios y falta de escuchar a los profesionales. Y creo que todos los que habéis dicho algo en referencia a esto, pensamos que el problema está en las administraciones y en las decisiones que se toman por parte de ciertos políticos que no hacen las cosas como tienen que hacerlas. Y por ejemplo, aunque tenemos visiones distintas, trabajos distintos, ¿vale? Todos nos han unido en la misma forma de pensar, que nos faltan cosas y que es importante que todo esto vaya adelante. La verdad es que ha sido un placer escucharos y si no tenéis nada más que decir, podemos dar por concluidas las jornadas. Nada, yo volver a agradecer el esfuerzo que han hecho todos los compañeros, las vivencias y sobre todo pues dejar patente ante la sociedad, lo primero, que no somos superhéroes, que sí, que salvamos vidas, es nuestro trabajo, tenemos vocación, como dije anteriormente, pero somos humanos y sentimos también y nos afectan muchas cosas que en el día a día vemos y que al final no se ven. Y con esto quiero dejar claro que todos sentimos, todos sufrimos, todos tenemos estrés, como ha dicho Jorge, tenemos miedo, pero tenemos que seguir al frente, porque lo más importante es salvar vidas. Se nos van quedando compañeros por el camino, pero seguiremos luchando. Si no soy yo, hay otro detrás y siempre estaremos al frente. Nada, igualmente agradeceros el estar aquí. Tenéis la asociación cuando queráis para poder participar y exponer lo que queráis. Y nada, si queréis decir algo más o cualquier palabra, pues adelante y ya damos por finalizado el evento, como ha dicho Iván. Voy a tomar la palabra con vuestro permiso, compañeros, ya que he sido la primera en todas las intervenciones, me adelanto. Y nada, me gustaría reconocer esta labor tan grande que estáis haciendo. Me gustaría daros las gracias por ofrecerme participar, por aportar mi granito de arena a esta iniciativa tan maravillosa. Daros la enhorabuena por la calidad de los profesionales que habéis reunido y animaros a seguir con este tipo de iniciativas. Y, por supuesto, agradeceros de corazón que hayáis buscado un hueco para los sanitarios en ella. Muchas gracias. Yo también quiero decir que muchas gracias por contar conmigo. Yo creo que este tipo de actividades pues vienen muy bien. La formación es siempre fundamental y pues
muchos ánimos desde aquí, porque aquí lo hemos pasado un poco mal, pero sé que en España ha sido muy, muy fuerte y todo el trabajo que estáis haciendo, la verdad estoy muy, muy orgulloso de vosotros y de teneros como compañeros a todos. Y enhorabuena. Yo en este sentido primero quería dar las gracias por contar conmigo, por dejarme contar y expresar un poquito lo que hemos pasado y sufrido en Madrid, pero sobre todo por darnos voz a nosotros, a los policías, a los sanitarios y a bomberos y sobre todo para mí que es primordial, es decir, una cosa que se ha dejado ahí, que es la psicología en emergencias, que es más que necesaria. Pero muchas gracias por contar y dejarme un ratito. Bueno, pues lo primero agradeceros también que hayáis contado conmigo y por supuesto felicitaros a todos con los que he compartido este rato. La verdad que ha sido muy, muy, muy bonito escucharos a todos. Os he puesto cara y de repente pues esto va a ser una imagen también de mi recuerdo del COVID, ¿no? Estas caras y esta conversación que he tenido con vosotros, que en algunos momentos me habéis emocionado bastante y me ha gustado mucho escucharos íntimamente y hablando y bueno, enhorabuena a todos y muchísimas gracias por vuestro trabajo, ¿eh? Gracias. La verdad que escuchando a las personas que estáis aquí he aprendido mucho y muchas gracias por invitarme, gracias por valorar la psicología de emergencias de esta manera, porque siempre hemos estado en segundo, tercero o cuarto lugar y creo que como personal interviniente, también como todos vosotros, la unión hace la fuerza. Y estamos dando cara, pero detrás tenemos a muchísima gente, cada una de nuestras profesiones que también necesitaban esta voz. Gracias. Gracias a todos por participar. Por mi parte y de la Asociación de la Policía del Siglo XXI, damos por finalizada la 7ª jornada dedicada a profesionales de riesgo ante el COVID. Y ha sido un placer tenernos aquí, poder aprender de todos y os esperamos en las próximas jornadas que pueda haber. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego, Bueno. gracias.